Hay que hablarle al que sufre de esperanzas y alumbrarle tristezas y neblinas. Hay que saberte ahora entre nosotros como un obrero más, que cada día acude a la jornada, nos alienta con palabras de lucha, comprensivas voces que nos señalan horizontes. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas. Bueno, esperemos que llegue la... Recibo un mensaje, no sé cómo estará la transmisión, pero esperemos que llegue el entrevistado, que no quise molestarlo porque habíamos hecho el contacto y había quedado de llamar hoy 22:30, 10:30. Bueno, tenemos otras cuestiones acá que trataremos de enfocar. Nosotros hemos dicho muchas veces que el Frente Amplio no eliminó ningún decreto de la dictadura. Inclusive la dictadura sacó el aguinaldo para los jubilados y el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno no lo repuso. Está una ley, por ejemplo, la ley de zonas francas. Bueno, no tocó ninguna ley de los 20 años de gobiernos entre el año 1985 y los años 2004, que en las elecciones de 2004 el Frente ganó, pero ninguna de las leyes que se hicieron en esos 20 años de democracia después de 1985, el Frente no eliminó absolutamente ninguna ley votada por el Partido Nacional y por el Partido Colorado en toda esa etapa que fueron coalición, la famosa coalición rosada o rosadita. Bueno, y entre las cosas que no tocó está la ley de zonas francas, que es gravísima. En su artículo 38 dice lo siguiente: serán enteramente libres el ingreso y egreso a las zonas francas de títulos, valores, moneda nacional y extranjera, metales preciosos por cualquier concepto y su tenencia, comercialización, circulación y conversión o transferencia. ¿Qué les parece? Pero vamos a atender a este hombre. Roca, ¿cómo andamos? Bien, todo muy bien. ¿Estás al aire o...? Sí, estamos al aire. Bueno, buenas noches para ti, para toda la audiencia. Un gusto estar aquí charlando con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, Roca. Y como habíamos hablado previamente, vamos a enfocar un tema que nosotros por lo menos lo consideramos un nudo gordiano, es decir, porque justamente nosotros pasamos cada cierto tiempo, pasamos un videíto que pertenece a John Perkins y que se llama El Sicario Económico. Y ahí en ese video, este hombre que fue sicario económico hasta los años 2002, 2003 por ahí, este hombre dice que los países, las naciones se conquistan de dos maneras. Una es por la fuerza, militarmente, y la segunda forma de conquistarlos es por deuda. Y en esta labor es que él andaba, ¿no? Y ofreciendo, digamos, algún dinerillo, fundamentalmente a los presidenciables del país o figuras importantes como pueden ser ministros, etcétera. Entonces nos pareció pertinente contigo enfocar un poco este tema de la deuda externa y quizás una de las derivaciones, tú puedes ver por dónde te convence más arrancar, es que siempre ha tenido un caballo de Troya, alguien que ayudó con ventajas para ello, como es la oligarquía, que se contrajeran esas deudas externas, en el caso de Uruguay y en tantos otros países totalmente innecesarias, ¿no?
Sí, en cierto modo, digamos, la deuda debilita a un país que la tiene, obviamente, y fortifica al acreedor de alguna forma, ¿verdad? Porque también en muchos casos la refinanciación de esas deudas implica condicionamientos. Y en este caso está también jugando un rol muy importante en toda esta historia, no solamente en Uruguay, sino en otros países de América Latina y del mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que operan en cierto modo como auditores, como defensores de los intereses de los acreedores y impulsan políticas cuyo objetivo, más que desarrollar los países, es generar condiciones para que el país pueda pagar esas deudas y sus intereses. Es decir, el interés de los acreedores, más que se desarrolla en nuestros países, porque si se desarrollara sería más fuerte para negociar, es que simplemente estén en condiciones de seguir pagando la deuda, de seguir transfiriendo riquezas nuestras al exterior y en función de eso continuar impulsando determinadas políticas favorables no solamente a los acreedores de esa deuda, sino también a grupos inversores cuyo objetivo fundamental es saquear los recursos, apropiarse de recursos vitales de América Latina y en el caso concreto recursos vitales de Uruguay, ¿verdad? O sea, allí vemos que en muchos casos también la deuda va acompañada o los consejos del Fondo Monetario y de los organismos internacionales van acompañados de una apertura económica global para permitir el ingreso de todo tipo de capitales del exterior, para que se entreguen resortes básicos de nuestras economías, para que, por ejemplo, el agua dulce de Uruguay esté al servicio no de un desarrollo nacional, sino de la apropiación por parte de determinados grupos de interés privado. Es decir, todo un conjunto de políticas favorables a los centros imperiales, en cierto modo, y como decís tú, normalmente este tipo de políticas implican un caballo de Troya, o sea, no es que viene un ejército del exterior e impone una política, sino que hay alianzas de clases, de sectores sociales, con grupos locales que operan como verdadero caballo de Troya para los intereses del país, ¿no? Y sí, incluso ya tengo dos preguntas en la vuelta, al mismo tiempo de hacer la pregunta, ir afirmando algunas cosas para que la audiencia tome conciencia. Pero creo que primero que nada, explicar cómo se construye ese caballo de Troya y cómo esas 1000 familias, que en realidad más de 1000 familias no son, las que en última instancia son dueñas del Uruguay, por ejemplo, cuando en la década del 50, finales del 50, en toda la década del 60, se firma hasta la carta de intención con cuestiones que hoy están vigentes, la cuota Hilton y la cuota 483, que les permitían a los frigoríficos que en aquel momento eran de capitales nacionales, y por supuesto que había allí grandes estancieros como accionistas, les permitía vender de las 400.000 toneladas que hace décadas vendemos de carne vacuna, entre 10.000 y 30.000 toneladas, es decir, entre 10 millones y 30 millones de kilos, no venderlos, por ejemplo, a un precio que hace tiempo anda rondando los $4 por kilo, sino que allí tenían precios de 11 y hasta $17 el kilo, pongamos por promedio para 20 millones de kilos, es decir, 20.000 toneladas. Y date cuenta que entre 4 y 11, tomando la cifra menor, hay $7 de diferencia. Y por 20 millones de kilos estamos agarrando una ganancia extra equivalente a 140 millones de dólares por año, ¿no? Sí, o sea, en el caso de la carne también se da otro elemento que fue un poco, de alguna forma, cambios en el mercado mundial, ¿verdad? O sea, digamos, nuevas formas de transporte, el ingreso de otros competidores que de cierto modo también implicaba que se le diera prioridad a ellos porque tienen otro tipo de relaciones, en el caso de Australia, Nueva Zelanda, y se fue marginando en cierto modo la producción del cono sur de América Latina, no solamente Uruguay, sino también de Argentina, ¿no? Pero básicamente también
Eso explica que se hayan ido los grandes frigoríficos del Uruguay en su momento, y fueron después absorbidas toda la industria por capitales brasileños en gran medida, ¿no? Y también el Estado uruguayo jugó su rol, digamos, eliminando lo que era en aquel momento el frigorífico nacional, el frigorífico anglo, que también había sido, digamos, después desde la ida de capitales ingleses y alemanes, absorbido por el Estado, y todo eso llevó a bueno, una nueva estructuración, en la cual la matanza se realiza en frigoríficos más pequeños, ubicados en zonas cercanas a la producción, y en este caso con la absorción posterior de capitales brasileños del negocio, ¿no? O de la parte más fuerte del negocio. Pero digamos también, y después se va sumando lo que es en Uruguay el rol de nuevas producciones, pero vinculadas todas ellas también a la exportación, o sea, un papel también subsidiario del mercado interno. No olvidemos que históricamente en su momento Uruguay destinaba el 70% de la carne al mercado interno y exportaba el 30%. Ahora estamos en la situación inversa. Digamos, ¿y qué se exporta en definitiva? También el hecho de que gran parte de la carne que se exporta es carne que no comen los uruguayos. O sea, porque se priorizó también, como en tantas cosas, el mercado internacional, ¿no? Por sobre las necesidades locales. Sí, eso lleva que, por ejemplo, qué sé yo, los asados, los que tenemos algunos años, antes de hablar de asado era hablar de carne, con algo de hueso, pero carne. Ahora cuando hablamos de asado hablamos de grasa, hueso y algún poquito de carne. Sí, la famosa falda, digamos, o el asado del Pepe. Ahí está, que en definitiva marca también una pérdida de calidad de muchos productos que consumimos los uruguayos. Ni que hablar de los fiambres, ¿verdad? Que a esta altura parecen hule. Sí. Digamos, es decir, que estamos todos en procesos, y bueno, hay nuevos rubros que se agregaron a la exportación, que ni siquiera son alimentos, ¿no? O sea, digamos, el caso de las plantaciones de eucalipto y la exportación de celulosa, sí. El caso de la soja, que es alimento, pero para los usados en China. Sí. O sea, digamos, estamos en un proceso en el cual se sigue siempre diciendo que Uruguay tiene para alimentar a 30 millones de personas, pero aquí tenemos gente que, bueno, justamente he hablado con mi señora, que es muy difícil aquí en Montevideo salir un día a tirar la basura y no encontrar a alguien que esté hurgando en el contenedor. Sí, es casi matemático que tú salís y tenés que decir algún compatriota que está allí buscando la de él, haciendo algún pesito con algo, y decirle, perdóname, mira, vengo a tirar la bolsa, ¿la querés mirar o te sirve que yo no la tire? Digo, pero marca también un hecho terrible, que hay hambre en un país donde tenemos absolutamente de todo para comer, ¿verdad? Porque tenemos carne de vacuna, carne ovina, carne de cerdo, tenemos ave, tenemos, qué sé yo, hasta en un momento tenemos tañandú, tenemos peces de lo que quieras, tenemos marisco, no tenemos derecho, ni que hablar legumbre, huevo, no tenemos derecho a tener gente con hambre. Sin embargo, tenemos uruguayos lamentablemente con hambre, tenemos niños que tienen que comer a veces en la escuela, y si un día no hay escuela, tienen dificultades para comer, ¿verdad? Implica un país que está mirando no el interés de su gente, sino el interés del mercado mundial, ¿no? Sí, sin duda ninguna, inclusive la calidad y la falta de fiscalización, porque aparte de dejarnos la peor carne, que generalmente son vacas para el mercado interno, también sufrimos, me parece, la falta de fiscalización en cuanto al tema de las vacunas. Es decir, que vacunan al ganado y no hay control, y ese ganado va inmediatamente a ser faenado, y estamos comiendo un ganado que eso es de las cuestiones que Europa por algo no acepta, y por algo date cuenta que hasta Brasil nos está superando, porque Brasil tiene zonas libres de aftosa sin vacuna. Claro, y tú fíjate además la contradicción. Digamos, Uruguay exporta la carne, pero después a veces queda sin abastecimiento interno y tiene que importar de Brasil carne de inferior calidad. Porque claro, se exporta a un precio conveniente para los grandes frigoríficos, y a veces después, cuando no hay para el abasto interno abastecimiento cantidad suficiente, Uruguay se ha convertido de gran exportador de carne también en importador. ¿Y importador de qué carne? De carne obviamente que de inferior calidad a la local.
porque el asunto es para que no suba tanto el precio local, se trae a veces carne de zona de Brasil con menor calidad, ¿no? No, y O aparte, de Paraguay, incluso. sí, que nosotros lo sabemos también, ¿no? Lo otro que está claramente marcado es una gran manejo y una gran estructuración del gran capital que en Uruguay existe, es decir, hay gente con abundante dinero que justamente hace la ganancia de acuerdo a lo que le sea más conveniente, y a veces es conveniente importar, y todo eso lo... O sea, porque la rentabilidad es lo que está marcando absolutamente todo el funcionamiento económico del país. Y tú fíjate que también se da el caso que se sacrifican absolutamente hasta recursos naturales, ¿no? O sea, se exporta agua embotellada y en la canilla sale un agua que cuando yo miro la definición de agua, insípida, inolora, sin contaminante, digo, ¿qué está saliendo de mi canilla? Esto no, podrá llamarle potable o no potable, pero digamos, ni siquiera se ajusta a las definiciones de agua potable, mientras nuestra agua es un negocio para los capitales franceses que nos venden hasta el agua embotellada, porque claro, no estamos en condición a veces de consumir el agua que nos brinda la OCE, ¿no? Sí. Porque cuando exportamos un tronco de eucalipto, cuando Uruguay exporta celulosa, No, Uruguay exporta tronco, ¿no? está exportando el agua que tiene incorporado esos productos. Sí, porque Uruguay lo que exporta es tronco. La pasta de celulosa que lleva agua también, ya es una exportación de los capitales extranjeros, ¿no? Claro, sí. Se le vende UPM para que, y a veces el UPM ya directamente, UPM o Monte del Plata, ya son directamente dueños desde la semilla hasta el producto que sale aquí del Uruguay, ¿verdad? Como celulosa. Es decir, marca todo un proceso de dependencia de la economía uruguaya, uno de cuyos vértices ese sigue siendo lo que es la deuda pública, ¿no? Sí, una deuda pública que tiene también. tenemos tiempo. Una de las cosas que yo quisiera graficar con tu presencia y tu colaboración, porque a veces la gente tiene que hacerse preguntas, y nosotros tenemos una idea que creo que vas a compartir, que no tiene otra explicación de la firma que realizó en el año 2017 el Frente Amplio, dándole 2/3 de la inversión y endeudando a todos los uruguayos en 4.000 millones de dólares al firmar el contrato UPM-2 República Oriental del Uruguay. Esto no tiene otra explicación que los condicionamientos que trae tener una deuda externa totalmente innecesaria, que este tema de innecesaria quizás no lo abordemos hoy, porque nos llevaría mucho tiempo y más bien vamos a ir a los temas, digamos, que están ocurriendo hoy con el agua y lo que tiene que ver los capitales judíos ahí atrás. Pero el hecho de que el Frente haya firmado ese contrato, habla a las claras el papel nefasto que tiene tener una deuda externa, ¿no? Sí, además también implica toda una concepción de que el gran capital extranjero es el que genera empleo, el que permite que el país funcione, cuando eso es absolutamente al revés. Bueno, el caso de UPM-2 es casi un colmo, ¿no? Tú fíjate que se arma todo un escenario a favor de la empresa, porque yo recuerdo cuando comenzó esta historia, se decía que UPM iba a invertir 4.000 millones de dólares y el Estado uruguayo 1.000. Fue absolutamente al revés. UPM invirtió 1.000 millones de dólares y el Estado uruguayo va a terminar invirtiendo 4.000, 5.000 millones a favor directamente de la empresa, porque el costo del ferrocarril, el costo de la reforma del puerto, el costo de carretera, el costo de toda la infraestructura, lo que va a hacer hasta después comprarle la energía que van a hacer con la biomasa que sobre de todo el proceso productivo, una sumatoria de costos que implica que Uruguay digamos paga, pero los beneficios son para este gran capital extranjero que prácticamente genera digamos una ganancia fundamentalmente para los accionistas de esta empresa, porque después esas ganancias se van a ir absolutamente hacia el exterior. O sea, aquí va a quedar una migaja, quedan las sobras de la torta, ¿no?
Sí, estamos colonizados en los hechos. Y antes de llegar al tema del endeudamiento que en 3 años este gobierno hizo, me gustaría mínimamente, así como quedó condicionado en el año 2017, es decir, está condicionado, hace décadas que estamos condicionados, y el Frente Amplio se vio obligado a firmar ese contrato leonino, como se dice, totalmente perjudicial al Uruguay, también está ocurriendo con este tema del río Santa Lucía, que en los hechos, si tiene 394 evacuaciones, robos, es normal que se termine vaciando. Pero todo esto se ha hecho a propósito para poder acordar con la empresa de capitales israelíes, judíos, Mequerop, y terminar el Uruguay sacando agua salina del Río de la Plata, ahí en Arasatí, y está comprometido a pagar 41, 42 millones de dólares por año durante unos 20 años. Y bueno, y esos son parte de los condicionamientos que la deuda externa también trae, porque en última instancia le marcan al país lo que tiene que hacer. Porque sí, además también hay una conveniencia para el gobierno de turno, porque en definitiva aparece cortando la cinta si se lleva adelante la obra, pero después el pago va a ser en los años siguientes. Es decir que muchas veces, quizás dentro de 5 o 6 años, si no se logra parar esa obra, que es un gran disparate, va a subir la tarifa de OCE y la gente no va a saber por qué. Pero va a subir la tarifa de OCE precisamente para pagar el costo de esa obra que se vaya o que se pretende hacer ahora. Entonces a los gobiernos a veces de turno les conviene esas historias. Bueno, lo mismo con el ferrocarril, para UPM. Digamos, Uruguay está comprometido a pagar durante 15 años un canon a la empresa constructora de toda esta red ferroviaria. Sí, yo no me acuerdo en cuánto andaba el canon, pero era un disparate de plata, sí. Se entrecorta, no sé si me oyen bien. No, la culpa fue mía porque hice una pregunta que en realidad no tenía la respuesta, pero me acuerdo que sí, que el canon para pagar el tema del tren era carísimo, nos va a salir carísimo ese tren. 15 millones de dólares durante el 15 años, sí. Y creo que después subió, ese fue el inicial, sí. Porque además también, en esta historia, más allá de obviamente la culpa del Frente, que fue el que lo firmó, muchos opositores que hoy están en el gobierno, en su momento decían que cuestionaban este acuerdo, pero tuvieron la oportunidad de revisarlo, porque la pandemia precisamente dio la oportunidad de revisar el acuerdo, porque hasta estaba previsto en el acuerdo que se podía revisar en caso de epidemia. De epidemia. Sí, tuvieron toda la oportunidad de hacerlo y sin embargo no solamente no lo hicieron, sino que terminaron hasta dándole más prebendas a la empresa. O sea que, mientras eran oposición, hicieron un discurso, muchos de ellos, otros siempre lo defendieron, pero cuando llegó el momento de demostrar que su discurso era serio, se lo olvidaron, ¿no? O sea, pasaron para el otro lado. Y yo creo que en los hechos ambas coaliciones, la coalición Frente Amplio y esta coalición hoy gobernante multicolor, en los hechos, más allá de beneficiar a algunos sectores que más o menos algo hoy marcamos, aunque hoy esos sectores, por ejemplo, se benefician de la emisión de deuda que paga intereses, y ellos están ahí comprando esas emisiones y ganando los intereses que paga todo ello Juan Pueblo, ¿no? Sí. Creo que hay una... La base conceptual, bueno, la diferencia de alguna forma es un poquito que, por lo menos en el discurso del encuentro progresista, digamos, la idea es que en la medida que la economía crece, o si creciera, ir repartiendo simultáneamente. La idea, por lo menos en la coalición multicolor teórica, es que un poco, bueno, que primero se llene la copa y que después derrame medio automáticamente. El tema es que la copa no se llena nunca y el derrame... Y el otro lado, la otra versión de que crece y se reparte, digamos, simultáneamente, los hechos muestran que en los momentos de crisis el reparto simultáneo fue verso.
porque cuando llegó el momento también hicieron recaer el costo del estancamiento sobre Juan Pueblo. Sí, O sea ya a partir del año 2017 las recuperaciones salariales ya no existieron. Sí, ya no existieron. Prácticamente se estancó totalmente el salario real. Y bueno, y obviamente después ya el gobierno multicolor pegó el sablazo total con esta historia del periodo puente, ¿no? Que lo que se perdió allí, lo que perdieron los trabajadores en ese periodo, aunque fuera verdad que se volviera a los niveles del 2019, que ya eran muy bajos, que ya eran bastante pobres, que ya el salario venía bastante deprimido, lo que se perdió en el puente ya cayó al agua. Ya eso que se perdió allí en ese espacio ya no vuelve más. Y por otra parte también el salario perdió peso dentro del producto, porque si el producto creció algo, no demasiado, en promedio estos últimos años el crecimiento promedio ha sido de 1 y poco por ciento, pero estamos con un producto un poco mayor y un salario menor. Sí, sin duda ninguna. Tendríamos que ir la ganancia de los capitales, ¿no? Y sí, Roca, tendríamos que ir ya para redondear, tendríamos que ir a esto que es de asombro y que muestra la entrega en la cual está el país, que este gobierno en 3 años ha agregado a la deuda pública 14.000 millones de dólares, que más allá de los 1.200 millones que gastaron en la pandemia o pandemia, ¿cómo se explican 12.000 y pico de millones de dólares? ¿En dónde están invertidos? Porque esto es algo tremendo. En sostener, yo te diría que gran parte de eso es para sostener artificialmente el dólar planchado y para pagar intereses de deuda. Si nosotros dejamos de lado lo que se paga por intereses de deuda, habría equilibrio fiscal. Es decir, estamos en un déficit de 4% anual, más o menos, cercano al 4% anual del PBI, déficit fiscal. 2.400 millones de dólares. El 4% equivale prácticamente a lo que se paga por año de intereses de deuda. O sea que si Uruguay no tuviera deuda pública, estaría en equilibrio fiscal casi absoluto. Está en déficit fiscal precisamente por la deuda y por los intereses. Y precisamente para refinanciar un poco esa deuda es que ingresan el Uruguay en deuda para pagar deuda y pagando sus intereses cada vez mayores, porque lógicamente, digamos, para poder refinanciar las deudas anteriores, el país se sigue endeudando con tasas que los acreedores obviamente van a buscar mayor lucro que el que tenían, ¿no? Entonces estamos con una especie de alud. Es como, viste, cuando cae nieve de una montaña, que aparte de la nieve inicial, esa bola se va alimentando con lo que va recogiendo por el camino, lamentablemente, ¿no? Sí, yo creo que ponen la cifra que se les ocurra, ¿no? El tema que esa luz el que se viene. Sí, yo creo que están cumpliendo con todo, porque una de las cosas que vienen por nosotros es por el agua dulce que tenemos, entre otras cosas. Sí, y nos están llevando el agua de los acuíferos. Hasta un disparate máximo para mí me resulta que diga el famoso hidrógeno verde. ¿Qué tiene de verde? Separar el hidrógeno del oxígeno del agua, destruir agua dulce para hacer combustible. De verde no tiene nada. O sea que es un disparate total. Claro, verde para los alemanes, para los franceses, que en definitiva usan nuestra agua para hacer combustible para sus fábricas. O esa es la idea. Y nosotros somos tan giles que hasta se pretende aquí darles esa agua a los acuíferos, que obviamente puede ser contaminada con todos esos procesos, ¿verdad? Aparte, más allá de la que se lleven directamente, se corre riesgo también de contaminación en toda la operativa. Bueno, ha sido un gusto, estamos un poquito pasados en la hora, y te agradezco toda esta colaboración tuya, Roca, y creo que ha sido útil para la audiencia que tenemos acá por esta parte del país.
acá por el este, por Rocha. Si sirve para sembrar alguna duda, por lo menos estaríamos conformes. Sí, esa, sí. esa es por lo menos nuestra intención, ¿verdad? O sea que en definitiva ayude a pensar en nuestros problemas, los problemas de todos los uruguayos y a buscar soluciones, ¿no? Sí, como el país no tiene hace décadas un proyecto de país propio. Claro, esa es la base de todo. Eso que tú decís, para mí es la base de todo. Sí, hoy Crear inclusive... un proyecto de país propio para la calidad de vida de los propios uruguayos. O sea, poner en definitiva en la meta el buen vivir de los uruguayos, ¿verdad? Y no la rentabilidad, ¿no? Sí, Los sí. grandes capitales. Sin duda ninguna. Un gran abrazo, Roca, y estamos en contacto. Te mando el programa para que lo muchas veas. gracias. Chao, Para chao. ti y para la audiencia. Estamos, gracias, Roca. Chao, chao. Bueno, hemos hecho esta intervención con Roca. Iríamos a la segunda propaganda, Homero, como está indicado ahí, y con un poco de sol y palma, que iría entre el minuto 2:35 al 3:33. Bueno, el logo del Partido Humanista y la lista 1969, que es la lista del Partido Humanista, que está dentro de la Unidad Popular. Y creemos que lo que es en octubre hay que votar a los partidos chicos, especialmente a la Unidad Popular, al Partido Humanista, y ya veremos en noviembre, porque va a haber noviembre, no hay ganador en primera vuelta, y bueno, inclusive dentro de la Unidad Popular, el Partido Comunista Revolucionario y el Partido Humanista, dentro de la Unidad Popular, convidaron en las elecciones de 2019 a votar por el Frente Amplio, por ser el menos malo, cosa que da para discutir mucho, aunque estos son muy desprolijos y son sin duda ninguna contrarios a los trabajadores. Pero no hay manera de defender a los trabajadores si no se defiende la patria, si no se defiende la producción nacional, y a la larga no hay manera de contemplar lo que son los trabajadores, e inclusive disminuye la plantilla de los trabajadores, digamos, formales. Se van deteriorando las condiciones de vida de toda la sociedad, y bueno, hoy lo estamos viendo en esto que está pasando, como decía Roca, que hasta acá en Rocha se ha hecho costumbre que la gente ande buscando comida en los contenedores, para nombrar una de las cositas feas que tenemos. Bueno, arrancamos con las ofertas. Disculpen los clientes, llegaron cascos muy baratos, el casco Mirage de muy buena calidad, $9.90 a precio de casco fantasía. Y después llegamos con esta otra gama, Mirage, muy lindo, 1.390 pesos. Estamos liquidando.